Vamos a iniciar. Deja aparecerles ahí grabando, ¿verdad? Para verificar, ¿no? Cualquier cosa, que no esté dando problemas. ¿Cómo Sí, están, chicos? Bien, sí, ahí está. bien, bien. Aquí. Ya contento que el lunes ya se puede salir un poquito más. No, mentira. Se tiene cuidado. Voy en vivo. Bueno. Vamos entonces con el capítulo siguiente para ir avanzando. Eh, Ustedes me habían comentado que la semana que viene, ¿verdad? Tienen dos parciales, ¿cierto? ¿No? Y entonces el nuestro quedaría en la semana de arriba, ¿no? Sí. Ok, bien. Vamos a ver entonces a empezar. Déjenme ver esto aquí. El capítulo que está relacionado a las leyes de termo. Creo que es el capítulo 12. Es importante para el caso de este capítulo, quizás una termodinámica. Una de las, quizás de las principales cosas que de repente a uno lo enredan. Me acuerdo yo como estudiante en termo, que era una materia que no me costaba, no me gustaba realmente. Era, por ejemplo, el caso de la fuerza, no tanto la fuerza, sino el trabajo. Cuando yo tenía un sistema y se creaba un trabajo, si el trabajo era a favor del sistema o en contra. Entonces, el caso de los signos era algo bien relevante a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Porque si yo colocaba un signo mal, pues todo el cálculo se complicaba. Entonces, ¿cómo se transmite la energía, los signos? Entonces, vamos a discutir un poco de eso hoy, porque yo creo que sí es importante. El capítulo es sobre las leyes de termodinámica. Nosotros vamos a iniciar hablando sobre el trabajo, específicamente para ir analizando el tema. El trabajo ya es un concepto que nosotros hemos manejado en procesos térmicos, ¿no? Ok. Hay el caso de un ejemplo clásico en el que de repente ustedes tienen, digamos, como una especie de pistón. Aquí vamos está el émbolo, ¿no? Y de alguna manera nosotros en un sistema como este, donde tenemos un gas, vamos a colocar aquí un color diferente. Yo para este gas que está aquí, podría analizar la energía, ¿verdad? Eh, Relativa a ese gas, tomando en cuenta dos factores bien importantes. Uno de ellos es la energía que se transfiere entre el sistema, por ejemplo, o el entorno, si lo queremos ver de esa manera, y el propio gas. Entonces, por ejemplo, digamos que la transferencia que se da al gas es en forma de calor y de alguna manera el medio añade aquí calor al sistema. Si esto sucede, por ejemplo, algo que podría suceder en este extremo, en el caso del émbolo, es que él empujase hacia acá el émbolo creando, no sé, digamos que tengamos una masa o esto de repente activa algo en el sistema. Aquí se crea un trabajo. ¿Ok? Fíjense entonces los diferentes aspectos que tenemos en el caso de cómo interactúa un gas con el sistema, dependiendo de cómo está. Vamos a ver posteriormente que yo puedo tener procesos con volumen constante. Creo que eso me imagino lo habrán dado en química, isovolumétrico o isocórico, creo que también se le llama. Tienen a presión constante, que son los isobáricos, que son muy comunes. Quizás los más comunes
y con los cuales nosotros vamos a trabajar de mayor manera, y cuando tienen la misma temperatura, que serían isotérmicos, ¿no? En ese caso el proceso se da a una misma temperatura. Y ya para la próxima semana nosotros veríamos lo que son procesos adiabáticos. El caso de los procesos, vamos a copiar nada más por aquí los términos, luego lo vamos a ir viendo. Tenemos, por ejemplo, procesos isobáricos. Esto para tener una perspectiva, ¿no? Hay procesos isotérmicos, hay procesos isocóricos o isovolumétricos, se recuerda más isovolumétricos. Hay procesos adiabáticos. ¿Qué quiere decir o qué implica cada uno de ellos? Bueno, isobáricos, tenemos una presión constante, ¿no? O sea, se dan a la misma presión iso, igual. En el caso de isotérmicos, se dan a la misma temperatura. Isovolumétricos se dan en el caso de que el volumen se mantiene constante, no hay un cambio en el volumen del gas, pero pueden haber otros factores que sí cambian, presión, temperatura, pero de repente ese gas se mantiene a un volumen constante. Eso, por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan un proceso isovolumétrico, ustedes tengan una cámara donde tienen el gas, hay cambios de temperatura, cambios de presión en ese gas, pero la cámara en la que está contenida ese gas, obviamente la forma se mantiene igual, ¿no? Entonces, ese podría ser un proceso isovolumétrico. En el caso de isotérmico, de repente ustedes mantienen la temperatura dentro de la cámara o del sistema, ya sea diabático o no, lo mantienen constante, de manera tal de que no haya ninguna fluctuación en temperatura y todos los procesos lo hacen con cambios ya sea volumétrico, que eso va a ocurrir eventualmente, y cambios de presión también. Y en el caso de los procesos adiabáticos, nosotros lo que hacemos aquí, o lo que añadiríamos, por ejemplo, sería que digamos, la transferencia de calor con el sistema, con el entorno, vamos a poner aquí del gas, es cero. ¿Sí? Que, en otras palabras, es como si nosotros tuviéramos de repente un sistema aislado, vamos a poner aquí una S con esto. Esto es un sistema aislado en el cual no hay ninguna transferencia de energía en términos de calor, ¿no? Ya sea energía que entra o energía que sale. Entonces, es un poquito para ver digamos, las terminologías que nosotros podríamos estar utilizando, ¿verdad? En el caso de los gases y los procesos térmicos, ¿no? Bien, vamos nuevamente entonces a retomar un poco acá. Yo puedo tener, por ejemplo, que este gas recibe energía, vamos a decir, en forma de calor. Eso puede suceder. Y lo que podríamos pensar es que ese gas va a tener una tendencia a expandirse, ¿verdad? Y mover ese émbolo de repente hacia la derecha. Aquí es importante el caso de los signos. Primero, lo que vamos a siempre ver para analizar estos signos que ustedes ven aquí, que si el Q es positivo, si el trabajo es positivo, es negativo, es lo siguiente, es lo que yo, por ejemplo, lo que yo hacía en la universidad, era concentrarme en el gas, ¿sí? Lo que yo estoy analizando, por ejemplo, en este caso va a ser el gas. Y así yo puedo determinar el tema de los signos positivos o negativos, ¿no? Vamos a ver algo importante, que una definición con la que nosotros vamos a empezar. Nosotros tenemos, por ejemplo, que para un gas nosotros tenemos una variable que le colocamos como una U mayúscula. Esa sería básicamente la energía interna del gas. Nosotros la podemos, digamos, definir como la suma de
la transferencia de energía que tiene el sistema con el entorno, o sea, el gas con lo que está afuera, digamos, por ponerlo de esa manera, más el trabajo. El trabajo que realiza el gas o el trabajo que se realiza sobre el gas. Ok. Entonces, si nosotros partimos de esta fórmula, algo importante que debemos analizar es específicamente qué sucede con este término que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros, en este caso, vamos a hacer un esquema aquí pequeño, rapidito. Si, por ejemplo, alguien de alguna manera acciona digamos, ese pistón, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿Lo está haciendo el gas o lo está haciendo el entorno? Primera pregunta, por eso es muy importante para poder definir esos signos. El entorno. El entorno, ¿sí? ¿Estamos claros? El trabajo lo hace el entorno. El trabajo mecánico, me refiero, en este caso es un trabajo mecánico. Alguien, por ejemplo, está accionando, o algún aparato, alguna máquina está accionando ese pistón y lo que está tratando de hacer es entregarle un trabajo al gas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que el entorno está ejerciendo un trabajo sobre el gas. Está creando un trabajo, ¿no? Vamos a olvidarnos de Q momentáneamente y vamos a analizar el caso de trabajo. Ahora, vamos a decir que por alguna razón, ya sea que se añade por un tema de es un cambio de volumen o porque la temperatura aumentó, ahora lo que va a hacer esto es moverse en dirección contraria. Si analizamos acá, fíjense que mi análisis es sobre este señor que está aquí en color rojo, ese que yo estoy analizando. Aquí, en el primer caso, él no está haciendo trabajo, ¿sí? En ese caso, es como si yo tuviera, a la hora de trabajar mi fórmula, un trabajo que va a ser negativo. ¿Ok? Va a ser un trabajo negativo. Y en el caso que, por ejemplo, yo el gas empuje ese émbolo, el gas de por sí va a estar haciendo un trabajo positivo. Eso desde el punto de vista del gas. Eso desde el punto de vista del gas. Ahora, lo que nos interesa, fíjense, es qué sucede en la frontera entre el gas y, y el entorno. Entonces, como les dije, nosotros vamos a tratar de analizar el gas en ese caso, ¿verdad? El fluido gaseoso. Y lo que vamos a tratar de ver es si de afuera hacia adentro del sistema, el entorno, vamos a llamarlo así, entorno, entra o sale ese trabajo. Si lo vemos desde el punto de vista del exterior, nosotros tenemos aquí que, lo que voy a hacer es que lo voy a borrar y voy a colocar acá un color, vamos a ponerlo en azul y este canal. Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista del entorno, hacia el gas, ¿verdad? Que de repente es lo que me interesa aquí, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que este trabajo que está haciendo el entorno hacia el gas es un trabajo positivo. Y viendo desde el punto de vista del entorno, cuando ese émbolo se devuelve, por decirlo así, o sale, yo no estoy haciendo ese trabajo, es un trabajo, en ese caso, negativo. Entonces, por lo general, cuando vamos a trabajar porque lo podemos ver desde el punto de vista del gas o hacia el gas, ¿verdad? Entonces,
En el caso, en el punto de vista del entorno con el gas, yo tengo que ese trabajo tiene que hacer el entorno para poder, por ejemplo, vamos a decir, cambiar su volumen, tiene que ser positivo. Y va a ser negativo si ese émbolo se devuelve, porque yo no estoy haciendo ningún trabajo. El trabajo lo está haciendo, en ese caso, el gas, gracias a otros procesos que se da en el camino. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos esto? Estos trabajos son desde el punto de vista, vamos a poner aquí, del entorno. O lo podemos ver con una palabra también que se pueda entender fácilmente también sobre el gas, ¿no? Porque el entorno hace un trabajo sobre el gas. Entonces, fíjense, lo que coloqué aquí en color azul está todo relacionado. Estos trabajos son los trabajos que realiza el entorno sobre el gas. Entonces, es importante ver eso. Vamos a ir viendo un ejemplo para ir recordando algunas cosas que quizás nos... La vista del lado de esa imagen es redonda. Voy a dibujar un poco más allá, pero bueno. ¿Verdad? Esta es la vista lateral. Ok, vamos a...
Bien, vamos a ver esto, pues. Tenemos este émbolo, tenemos un gas X y nos pide encontrar cuál sería el trabajo que se hace sobre el gas, ¿no? El entorno, el sistema, el dispositivo. Si el volumen del mismo disminuye un 20% y qué distancia en ese caso recorre. Y la otra pregunta que, bueno, aquí hay dos preguntas, esto es como 1 y 2, porque la distancia es otra cosa, y acá tenemos entonces el caso del trabajo que hace el gas. Ok, vamos a 2 minutos para que analicen y empezamos a resolverlo, ¿ok? Está terrible. Aquí nos falta la presión, no la coloqué. Vamos a decir que es presión constante, ¿no? A ver qué. Vamos a colocar ahí. Vamos. Profe, una consulta. Si, Sí. Aquí voy a eliminar una. Este X yo se lo voy a tener que dar. Sí, me decía. No.
Si Q es la energía que se intercambia entre el sistema y el entorno, en el problema, ¿cuál sería? Es que no. No lo estamos viendo, nada más estamos analizando trabajo. Ah, ok. Ajá. Yo puedo encontrar aquí. Puedo encontrar aquí. Ya. Bien, vamos a ver. Nos pide encontrar el trabajo que se hace sobre el gas y el volumen del mismo disminuye un 20%. Nosotros, en el caso de trabajo, por ejemplo, uno de los trabajos mecánicos que habíamos analizado era la fuerza por la distancia recorrida, ¿no? Por coseno del ángulo entre ellos dos. Aquí, por ejemplo, la fuerza va en la dirección que se hace que se hace el recorrido. Entonces, nosotros podíamos definir ese trabajo ¿verdad? Que se está ejerciendo acá, el entorno sobre el gas, como la fuerza por un cambio de distancia, ¿no? En este caso le llamamos X. Podemos ponerle, qué sé yo, pero vamos a poner F por dx. Aquí, si nosotros definíamos, por ejemplo, la fuerza en función de la presión y el área, recuerden que fuerza es igual a P por A, presión por área. Entonces, yo podría colocar aquí presión y el área. Esa área es esta área del círculo, sería esta área de contacto, ¿no? Y esto sería la fuerza, ¿no? La fuerza sería esto que está aquí. Y aquí tendríamos delta X. Esto también se podría recolocar como P por delta V. Cuando tenemos área por delta X, por X sería volumen, ¿no? Y área por un cambio de X sería cambio de volumen. Entonces, aquí de este volumen inicial yo voy a quedar en un volumen final más pequeño. Entonces tendría P por delta V. Esto se podría hacer. La presión, en este caso es de 500 pascales. La cantidad el volumen, de repente que ese volumen que disminuye es justamente este volumen, este 20%, ¿no? Ese volumen al que se refiere sería, vamos a poner, sería, ese volumen al que hace referencia sería, no, esto lo que necesito. Ese volumen realmente al que hace referencia sería este, no lo confundas con el émbolo, esto es realmente el volumen que que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? De lo que se movió el recorrido ese de X. Entonces, que este espacio, que obviamente el émbolo va a retomar,
sería el volumen al que hace referencia aquí. Sí, este es el delta V. Vamos a poner aquí delta V. Ese es el delta V que tenemos aquí en la fórmula. Eso es lo que va a desplazar. Sería el volumen desplazado, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Ok, vamos a seguir viendo. Aquí la presión la tenemos, que es 500 pascales. El delta V lo tenemos que de alguna manera calcular. Yo tengo que el volumen inicial es igual a pi r al cuadrado por L, o por X en este caso. No, por X no, disculpen, por L, que es el valor ese que tengo acá, así que lo podemos hacer como L. Para colocarlo en metros, yo lo único que hago es 0.5, ¿no? Por 10 a la menos 2. Metros, esto al cuadrado por la L, que sería 4 por 10 a la menos 2. Esto me daría el volumen que yo tengo al principio, el volumen inicial. Profe, ¿ese 0.5 de dónde salió? Es el radio. Y el radio. Acuérdate que tiene esta vista, ¿verdad? Esto es un émbolo, es circular. Ajá. Este es el diámetro, así que este es el radio, ¿no? Ah, pero vale 1 centímetro. O ese centímetro es del otro dibujo. Ajá, el diámetro es 1 centímetro y lo divide entre 2 para... Ah, ok. Ajá. Vamos a poner aquí en un ladito para recordar. R sería igual a diámetro entre 2. Sería 0.5 centímetros, ¿no? Pero aquí está en metros, ¿no? Sería la menos 2. Este es el volumen inicial. Este es el volumen inicial. Si, si yo quiero encontrar el delta V, ¿verdad? El volumen que... Ese cambio de volumen, ¿qué yo hago ahí? Teniendo ese volumen y teniendo ese 20%, ¿qué haríamos? Regla de 3. ¿Cuánto sería el delta V? Ese delta V sería el 20%, no el volumen final, ¿verdad? El volumen desplazado. Hay que tener cuidado con eso allí. Yo tengo 3, 14, 16 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Eso es mi 100%, no sé qué pasó allí. El 20% me da 6.28 por 10 a la menos 7. El 20%. Un momentito, que se fue, algo pasó aquí. Tengo problemas con internet hoy, está fatal esto. Aquí 100% y el 20% sería el delta V, ¿no? Que es el que me interesa a mí colocar. Ajá, me dijeron que lo habían sacado, ¿no? El delta V. Ajá, el 20% me dio 6.28 por 10 a la menos 7. Y el delta Ajá. va. Por 628 por 10 a la menos 7. Ajá, 6.28 por 10 a la menos 7.
a la menos 7 metros cúbicos. Ajá, y el... No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. 6.283 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Sí. Entonces, vamos a colocar acá otro color. Yo tendría que el trabajo sería la presión. Ah, ok, otra cosa importante. ¿El trabajo que se ejerce sobre el gas sería positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Yo tengo que hacer ese trabajo al gas, ¿verdad? Recuerden, siempre nos fijamos en esa masa roja que les puse ahí, qué es lo que nosotros le hacemos al gas. Le colocamos energía, bien, entonces ese W es positivo. Este positivo no lo tiene que colocar, pero es como para nada más recalcar, ¿verdad? El análisis que hicimos del caso del signo. El libro, por ejemplo, tiene esto de menos P por delta V, si el volumen final es más pequeño que el inicial, eso da negativo y da positivo. Profe, una pregunta. Eso lo pueden analizar de esa manera, pero yo prefiero, yo personalmente, yo generalmente lo hago de esa forma en vez de estar colocando una fórmula con signo ya preconcebido. Así uno analiza qué es lo que hace el entorno sobre el gas. Los amigos a preguntarlo. Es que, ajá, si el problema me dice que si el volumen del mismo disminuye un 20%, usted dijo que ese 20% se toma como el delta V, pero, o sea, estaba leyendo el libro y entonces yo lo entiendo como si fuese, o sea, del volumen inicial, que es el que usted nos dio de 3.1416 por 10 a la menos 6, ese inicial disminuye a un volumen final que sería 6.28 menos 7. Este no es el volumen final. El volumen final es un 80%. Ah, ok. ¿Sí? Ese volumen final es un 80%. Entonces, si ahí te están diciendo ya cuánto disminuye el volumen, ahí tú tienes que ese sería tu delta 1, tu cambio volumétrico. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, aquí yo tengo Pascal. Pascal lo podemos colocar en unidades Newton metro. Sabemos que es Newton sobre metro cuadrado. Pascal, ¿no? Y eso lo multiplicamos entonces por el delta V, que acá nos dio 6.283 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Si se fijan, aquí quedaría metro, arriba, newton metro es joules. Yo bajito, va una cosita. Trato de mantener todos los valores en la calculadora. Ahí coloqué unos decimales, pero yo mantengo todos, 6.28318 de los cálculos iniciales. Lo multiplico por 500 y tendría 3.14. Vamos a poner ya 3, ya esta sería mi respuesta final, así que puedo dejarlo así. 3.14 por 10 a la menos 4. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Sí, fíjense, empezamos a desglosar del principio que no teníamos sobre por ejemplo, el trabajo con energía mecánica, fuerza por la distancia que recorre, esa fuerza, ahora es el trabajo que realiza. Y a través de eso, y algo, ya nosotros hemos trabajado algo parecido a esto, a través de otras definiciones, por ejemplo, cómo se relaciona una fuerza con la presión y el área transversal. Entonces nosotros lo que hicimos fue
definir el trabajo en función del cambio de volumen. Y recordamos que lo que estamos viendo es el trabajo que hacemos desde afuera, al gas, ¿no? Imaginemos que nosotros somos el entorno y qué es lo que le estamos haciendo al gas. El gas, si en ese caso ese émbolo se regresa y uno estoy haciendo un trabajo, entonces el trabajo sería negativo, ¿verdad? En este caso, vimos que estamos hablando de esto, ¿no? De la imagen que tengo aquí a la izquierda. En ese caso, el trabajo sería positivo. Y otra cosa, este delta V es el cambio volumétrico. Aquí, si disminuye un 20%, esto que está aquí es un 20%, ¿no? Que es lo que me interesa colocar en la fórmula esta. ¿Qué otra cosa? Esto, el trabajo, ya sabemos es positivo. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner el trabajo, podemos poner exterior o del entorno, vamos a poner entorno. El trabajo del entorno sería 3.14 por 10 a la menos 4 joules. Ahora, si nosotros nos introducimos en el área donde está el gas, en el volumen, donde está contenido ese gas, el trabajo que hace el gas va a ser contrario, ¿no? Va a ser lo mismo con signo contrario. Entonces, en ese caso, sería menos 3.14 por 10 a la menos 4 joules. Había una pregunta ahí adicional sobre el caso de encontrar la X, que es lo que se desplaza. Esa X podríamos encontrarla, si queremos, con esto. Volumen es igual a pi r al cuadrado por L. Esa L que está aquí la podemos ya definir como delta X. Porque realmente el volumen que estamos definiendo es el volumen este que está acá. Esta X es con este volumen, ¿verdad? El que ya hemos sacado. Así que si hacemos eso, yo tendría que delta X sería igual a delta V entre pi r cuadrado. Me baja por aquí un momentito. Así que delta X sería 6.283 por 10 a la menos 7 metros cúbicos entre pi por r al cuadrado. Esa r no cambia, 0.5 por 10 a la menos 2 metros, esto al cuadrado. Vamos a ver qué ñamura nos da aquí. Esto 6.28 por 10 a la menos 7 es lo que tenía acá originalmente. Eso lo voy a dividir entre pi y lo divido entre 0.5 exponente a la menos 2 al cuadrado. Me da 7.995 por 10 a la menos 3. 8.00 Ajá. por 10 a la menos 3, exactito. Esto todo lo que no cambia nada desde el principio, porque el pi que uno introdujo al final se divide con el otro pi y queda así. Sí, ¿verdad? 8.00 por 10 a la menos 3 Sí. metros. Y eso en centímetros, para tener, en este caso, de repente tener una mejor idea, pues 5 metros lo multiplico por 100 y eso me da 0.8 centímetros, lo que recorre. Como respuesta lo colocaremos de esta manera, para mantener la cifra significativa.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Creo que más o menos ya creo que pudimos hacerlo, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver, yo creo que copié creo que copié en el, a ver, la última es esta. A veces resulta eh, resulta peculiar el uso de este tipo de gráficas para entender el caso de los procesos, ¿no? Entonces, la lectura de estas gráficas es importante. Desde el punto de vista de estas gráficas, saber si el entorno añade, el entorno está añadiendo energía al gas o si es al contrario, ¿no? Si yo tengo estas gráficas, fíjense que aquí yo tengo presión, tengo volumen, yo podría, por ejemplo, definir el trabajo. Bueno, ya lo habíamos colocado, presión por un delta V. Si nosotros queremos, que es lo que hicimos acá, si a nosotros nos interesa de alguna manera saber, por ejemplo, el trabajo que se ejerce en un proceso, déjenme borrar esta parte de aquí. Yo lo que puedo hacer es trabajar con el área que está bajo la curva. Eso lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a analizar, creo que el libro resuelve, creo que el primero y segundo de esto, no lo resuelve todo, vamos a ver si lo resolvemos rapidito. Aquí, yo defino trabajo como presión por cambio de volumen. Esto yo lo puedo, digamos, en términos matemáticos, representar como el área bajo la curva que está en mi gráfica. Digamos que en el primer caso, yo tengo estos puntos definidos de esta manera. El proceso, en el caso del gas, su volumen, fíjense que él empieza con un volumen de 1 metro cúbico y el volumen final es de 3 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense el émbolo, ese imaginario que nosotros colocamos ahí. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el émbolo? ¿Va a expulsar el pistón o no? ¿Hacia dónde iría el pistón? Por ejemplo, en el primer caso. Lo expulsan. Lo expulsa, ¿verdad? Nosotros tenemos que el volumen final, vamos a suponer que el volumen inicial era aquí y esto aumenta el volumen, entonces esto va de esta forma. Eso quiere decir, por ejemplo, que para este caso yo tendría que este trabajo va a ser, vamos a colocar aquí en color, no sé, mostaza, no interrumpir tanto eso. Este trabajo que ejerce el entorno, pues estamos viendo lo que hace el entorno, nosotros, somos nosotros, el entorno sobre ese gas, ese trabajo va a ser negativo, ¿sí? Porque de alguna manera quien está haciendo ese trabajo es el gas sobre nosotros, por verlo de esa manera. Aquí, y también puede ir analizando qué sucede. Por ejemplo, aquí hay dos cosas que van cambiando al unísono. Tenemos que la presión aumenta y el volumen también, ¿no? Entonces, aquí podría ser quizá,
puede ser que este sea un proceso isotérmico, ¿no? Podría ser. No puede ser isobárico porque la presión no se mantiene constante, ni tampoco isocórico porque el volumen no se mantiene, o isovolumétrico, de repente se recuerda más ese término, porque en ningún caso el volumen se mantiene constante, ¿sí? Y aquí estamos hablando de, dentro del proceso, un solo proceso. Aquí, en este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4 subprocesos, ¿sí? 4 situaciones que se están dando. Bien, ¿qué tengo yo? Aquí hay un proceso isovolumétrico, isocórico, porque el volumen de este punto, vamos a decir que esto fuera 1, aquí 2, 3, 4, 5. De 1 a 2 es un proceso isovolumétrico, isocórico, porque el volumen se mantiene constante a 3 metros cúbicos. De 2 a 3 sería un proceso isobárico, la presión se mantiene constante en 2, ahí tenemos que 2 por 10 a la 5 pascales. Acá, isovolumétrico, acá isobárico. Entonces, a diferencia del anterior, en este caso ustedes ven que el volumen va de un volumen mayor a un volumen menor, el volumen disminuye. Entonces, aquí ¿qué va a suceder? Ese trabajo va a ser positivo desde el punto de vista del entorno. En este caso, en el dibujito C, ustedes tienen dos subprocesos. Tienen primero a presión constante isobárico. Y aquí no sabemos, no mantiene ni el mismo volumen ni la misma presión. Puede ser que sea isotérmico, por ejemplo. Puede ser que esta sección sea isotérmica, ¿no? No sabemos. Aquí el trabajo que se ejerce va a ser negativo. Acá positivo, porque tenemos que va ese volumen disminuyendo. Ahora, fíjense, estamos de un mismo punto inicial, todos empiezan con un punto inicial de 3 y 3, 3 por 10 a las 5 pascales y 3, o inicial o final, perdón, 3, 3 por 10 a las 5 pascales y terminan en 1 por 10 a las 5 pascales y 1 metro cúbico, ¿no? Aquí igual, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Bien, vamos a analizar, vamos a ver si hacer esto o hacer esto sería lo mismo en términos del trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la definición de que es el volumen, el FP por delta V sería el área que yo tengo bajo la curva, pues si nos fijamos, ninguna de estas áreas va a ser igual, o quizás alguna de ellas coincida, quizás. Así que no necesariamente que yo vaya de un punto 1 a un punto 2, eso va a implicar que tenga que hacer el mismo trabajo. Eso depende de qué es lo que sucede en el proceso. Si hay presión que se mantiene constante, si, y ahora les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta interesante. Si yo tengo que, por ejemplo, hacer un cambio de volumen, ¿no? Vamos a tratar de encontrar para cada uno de estos dibujos, el A, B, C y D, el trabajo que el entorno realiza sobre el gas, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio importante. Vamos a colocar acá, encontrar para cada caso el trabajo que se realiza sobre el gas. Eso lo colocamos en U.
Bien, por ejemplo, en el caso A, yo tengo que ese trabajo sería negativo. Fíjense, va de un volumen menor a un volumen mayor. Eso lo veo por el eje de las X, ¿verdad? Yo tendría que el trabajo sería negativo, yo sé que es negativo, y sería la suma de estas dos áreas. Aquí yo tengo un rectángulo y tengo un triángulo. En el caso del rectángulo sería, vamos a ver, fíjense, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que hacemos aquí o cómo analizamos eso? Si yo tengo ese rectángulo y tengo acá este triángulo, yo tengo aquí dos figuras geométricas, de aquí a aquí yo tengo 2 metros cúbicos, vamos a ponerlo aquí en números redondos. Aquí yo tengo 1, ¿verdad? 2 por 1, aquí es el rectángulo este que tengo acá. Vamos a hacerle algo aquí. Vamos a ponerlo con un amarillo aquí. Esta es la primera área que yo estoy tomando en cuenta. ¿Ok? Sería, fíjense, esto tiene de longitud en la parte de abajo 2. Y acá tengo de altura 1. En el caso del triángulo que está en la parte superior, yo tengo que la parte de abajo sigue siendo la misma que acá, ¿verdad? 2. Y la altura de ese triángulo sería 3 menos 1, que es 2. Que tendríamos la suma de un rectángulo. Esto lo voy a poner en números redondos. Vamos a poner tantas cosas aquí. Y tengo 2 por 1. Esta área también es, ese trabajo negativo. Digo, todo ese trabajo negativo. Tengo que el triángulo sería un medio base por altura. Un medio base por altura. ¿Sí? Ahora le colocamos aquí los valores. Voy a ir colocándolos así. En el caso, si hacemos lo mismo, algo parecido ahora para el caso de B, yo tengo dos rectángulos o un cuadrado y un rectángulo. Entonces yo tengo el trabajo aquí, si es positivo, tendríamos el primer sería 1 por 1, ¿no? Este que está acá. 1 por 1 más este de acá sería 1 y 2, ¿no? 1 y 2. O también ustedes hubieran agarrado esto, pudieran haber dicho que esta era el área, la primera área 1, este rectángulo y área 2, el cuadrado de arriba. Es lo mismo, ¿no? Entonces, o 3 cuadrados, pues no tiene sentido, ¿no? Que al final va a dar lo mismo. Entonces tenemos 1 con 1, un 1 por 2, sería el caso del segundo. En el caso de C, podría ser conveniente de repente, quizás agarrar esta como área 1. Y esta de aquí como área 2, ¿no? Un rectángulo y un triángulo, digo yo. Entonces ahí yo tengo ese trabajo, sería acá negativo, sabemos, aquí menos 2 por 1 menos un medio de 1, que es la base, y la altura sería 2. Y el último caso, que sería positivo, y puedo agarrar esta como área 1 y área 2 la de acá. Estas áreas van a ser iguales aparentemente. Así que yo tengo un 2 por 1 y un 1, 2, ¿no?
No sé si está bien, creo, parece, no sé. Creo que más o menos sería así, ¿no? ¿Da igual? Chicos, ¿están ahí o se me cayó el sistema? ¿Nos escucha, profe? Sí, yo estaba preocupado, pensaba que estaba dando clases solo hace 15 minutos. Ah, ya me había asustado. ¿Están de acuerdo entonces? ¿Sí da lo mismo? ¿Les da igual? Sí, sí da. Sí. Sí. Ok, vamos a ver. Les hago una pregunta, ¿no? Que esas son las preguntas interesantes con el caso de termodinámica. Como le dije, era una materia que yo aborrecí. Yo no sé, a mí me tocó dar en la universidad termo 1 y termo 2. Y créanme que no, era una materia que me costaba, de no sé por qué me costaba tanto. Me costaba muchísimo. Sin embargo, mecánica de fluido, a mí me gustaba, mecánica de fluido. De hecho, tengo la cátedra de esa mecánica de fluido. Si a mí me dijeran, profesor, ¿puede dar termo? Yo lo pensaría, tendría que revisar bastante, porque realmente era una materia que sí me costaba. Y realmente creo que no era el profesor no era malo, no era malo. Ok, la pregunta que les hago es una pregunta conceptual, viendo el caso de los diagramas estos que tengo aquí. La pregunta sería esta. Si usted, ¿no? Vamos a decir, vamos a poner, si usted desea realizar el menor trabajo, vamos a poner, si usted desea realizar el menor trabajo sobre el gas, dibuje la gráfica P versus V del proceso en mención. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, yo. Ajá. Que me enredó un poco cuando estaba sacando las ecuaciones de los números de la ecuación de trabajo. O sea, usted puso los signos positivo y negativo porque se basa en lo que explicó en antes, que si se hace compresión en el gas, entonces positivo, y si es expansión es negativo. Ajá. Y los valores que 2, o sea, yo entiendo que el un medio es por la fórmula del área del triángulo. Y por ejemplo, el primero que puse es que 2 y 1, eso no es en base a la proporción del rectángulo que está ahí, pues. Pero veo que, o sea, tiene 1 de alto, pero 3 de largo. Y entonces, no ¿Cuál sé, de ellos? ¿A, B, C o D? todas, pues todas, porque ese 2 y 1, o sea, ¿cómo, esos números de qué son? Es lo que... Del área bajo la curva. Estas áreas que están aquí, lo que están cremita. Por ejemplo, el primero, Ajá. ¿cómo lo Tienes sacó? esta figura compuesta. Tú tienes esto. Ujú. ¿Cuál sería el área de esto? Es un área compuesta. Sería la suma de esta más esta, ¿no? Ujú. Acá en la segunda, por ejemplo, ¿qué área tienes? Tienes que el área sería esto. Porque aquí no hay área. Sería todo esto. Esa sería aquí, ¿verdad? Tendrías un cuadrado más un rectángulo, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? 1 por 1 y esto 1 por 2. O puedes haber agarrado el rectángulo y el cuadrado arriba. Acá, por ejemplo, en el caso 3, tienes que el área sería la de esta imagen. Ajá. Está en cremita. Ujú. Tendrías un rectángulo y un triángulo.
Sí, pero, o sea, ok, usted pone ese en el 3, por ejemplo, el rectángulo vale Ajá. 1 de alto y 3 de largo. No, 3 no. Esto no es 3, esto es 2. ¿Y por qué es 2? Eso es lo que le estoy preguntando, que por qué es 2. Se me entiende. Porque aquí tienes 1 a 3. Fuera 3 si fuera hasta acá atrás. Si hubieras tenido todo esto, tú puedes decir que es 3. Pero Ok, esto es ya entendí, que ya no queda entendí. en 0. No, no, no queda en 0. No, vale la pregunta, él no queda en 0. Él, eh, fíjate, cuando te dicen bajo la curva, tú te imaginas que esto fuera como una especie de paraguas, nada más lo que y el sol estuviera arriba, solamente la sombra que se hace sobre el eje acá. Entonces, esta parte no se toma en cuenta. No, no se toma en cuenta, no se toma en cuenta. Gracias. Eh, Fíjense la pregunta conceptual que tenemos acá. Dice, si usted desea realizar el menor trabajo sobre el gas, dibuje la gráfica P versus V, presión versus volumen del proceso en mención. Del proceso en mención. ¿Cómo sería esa gráfica? Lo otro es eh, volumen final y volumen inicial se mantienen, ¿verdad? Se mantienen igual. Los extremos, me refiero, se mantienen igual. Yo mientras voy a dibujar los ejes. Oye, pero ¿qué pasa? Si saqué eso para ponerle, no me hace caso. Caramba. Bien, bien, vamos a poner aquí este eje. Acá este eje. Y así que aquí tenga acá tengo presión, presiones también. O sea que los puntos iniciales y finales, me refiero a los puntos extremos de la curva se mantienen igual. Eso es lo que yo he colocado, no está poniendo tantas cosas. Puntos extremos igual. Entonces, acá tengo 1, 2, 3. Vamos a borrar por acá. Presión y acá volumen cúbico. La presión era por a las 5. ¿Qué quiere decir que pasa esto? Este punto se mantiene y aquí, estamos por aquí, se mantiene. Bien, resulta, y por eso a veces las gráficas ayudan a analizar procesos también. A veces complican un poco, a veces facilitan el análisis sobre todo el proceso. Y además muchas veces tenemos que tener esa agudeza para leer una gráfica para interpretar la información que está allí. Esos son los puntos. Puede ser que vaya del punto 1 al punto 2 allá arriba o viceversa, ¿no? Eso lo vamos a analizar. Y yo quiero saber cuál es el menor trabajo que yo tengo que hacer. Imagínense que en vez de yo tener que empujar una roca, yo tengo que empujar una piedrita, por decir algo, en sentido figurado. ¿Cuál ustedes creen que sería
podrían haber varias otras opciones, pero con otra serie de procesos intermedios no es la idea. ¿Cuál sería la mejor manera de crear esta gráfica eh, sabiendo que yo tengo que realizar el menor trabajo? ¿Alguien me da una idea? Con 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Una idea a alguien? ¿Están ahí? Sí. Sí. Ah, perdón, pensaba otra vez. Esto del internet es una terrible. Puede ser, profe, que en el primer punto ¿Cuál es pase el al primero? segundo punto. Ajá. Ah, Bueno, ya sé, primero, ¿cuál ya escoge sé. como primero y segundo? Ajá, bueno, que en la primera marca que hay un punto más arriba de esa primera marca, como donde está la tercera marca de presión. Ok, este sería el punto 1. No. Ese sería mi punto 3. El punto 3, sí. Ok, vamos a ver. Tú dices que este sería tu punto 3, acá arriba. Sí, Y este es el punto 1. correcto. Ajá. Y más ¿El punto 2? arriba, en la presión, dibujar otro punto. ¿Dónde lo dibujo? Espera, vamos a poner esto aquí. Hacemos que esto es 3, 2, 1. Acá 1, 2, 3, ¿no? Claro, con cifras significativas, pero para no ser tan extenso. ¿Dónde colocarías el otro, el segundo punto? En el 1, 3. Aquí. No, Aquí. coordenada 1,3. 1,3 acá arriba. Ah, ya. X y ok, 1,3. Ok. Profe, una consulta. Ajá. Sabiendo la ecuación, yo diría que si aumenta la presión, aumenta el trabajo. Ajá. Entonces, yo diría que el punto 3, si es como el último punto en el que se va a ejercer la presión, debería ser donde está el punto 1. Ok, ¿dónde colocarías entonces el punto? ¿En qué coordenada? Poniendo X, V y Y, P. Por ejemplo, esta es la coordenada 1,3, ¿no? ¿Dónde tú pondrías el otro punto? ¿Qué coordenada? Yo diría que justo en el medio, en 2.2, no sé. Aquí. Ajá. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien otra idea? Esto es chévere porque vamos a ver qué pasa aquí, las diferentes situaciones. ¿Alguna otra idea? Para terminar el juego de pollito este, ¿alguien otra idea? A ver. Tú dijiste algo interesante, que muy bien podría... Lo que pasa es que en estos casos se dan procesos, ahora vamos a ver, aquí se dan varios procesos, entonces por eso es que el tema de las gráficas. Antes de explicar eso, no sé, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿Otra posibilidad? ¿No? ¿Alguien más? ¿Algún punto de pollito? ¿Nadie? Se pueden utilizar los del ejemplo anterior. Sí, claro, por supuesto. Entonces, así como la del C. Esta, sí, con esta. No. Para ver, no, en la C es para ver los puntos tienen coordenada 1,1, 2,1 y 3,3. 2,1. Aquí, 2,1. Aquí. Sí, así como sale en el C, a la izquierda. Ajá. Ah, ok. Ya, entiendo. Bien. Muy bien. Ok, vamos a ver. Aquí hemos creado
porque los puntos finales son iguales. Hemos creado 1, 2, 3, 4 procesos diferentes, ¿sí? O juego de procesos con punto inicial y finales igual. Comenzando, si yo quiero hacer un trabajo sobre el gas, eso quiere decir que el trabajo va a ser positivo, ¿verdad? Así que él iría de arriba hacia abajo, o sea que la flechita iría hacia el 1, de 3 a 1. Ahora, antes de seguir comentando sobre eso, vamos a ver los procesos. Este sería, no tengo el proceso que creó Jonathan. El proceso está compuesto de dos procesos, uno isocórico y uno isobárico, ¿sí? Este es un proceso. Los otros procesos serían, vamos a colocar otro color, azul. Bueno, este era así, ¿no? Se quedaría en el medio. El otro es como el libro, que sería, bueno, aquí en morado. Aquí. Y así. Y el último, vamos a poner en color negro. Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo para hacer nada más la distinción con el que está arriba. Tendríamos así y así. Ahora, tenemos 4 modelos diferentes. Si nosotros hacemos el análisis desde el punto de vista del área bajo la curva, yo tendría que para el primer proceso, yo tendría que el área bajo la curva sería algo como esto. Me refiero al área, ¿verdad? Bajo la curva. Ese sería el proceso, el primero, que está en verde. Para el que está en azul, el proceso sería así. Y el área bajo la curva sería esta que está aquí. Para el tercero, tendríamos que esto va así y luego sube acá. El área bajo la curva sería todo esto. Y para el último proceso, yo tendría que el área bajo la curva sería ¿sí? Entre estos 4 modelos que yo tengo aquí, yo tengo que el modelo que más trabajo requiere de mi sistema sería el primero. Fíjense, yo tengo esta montaña cuadrada hasta arriba, ahora en términos de área. Fíjense, es el área bajo el paragüita. Aquí yo tengo toda esta área, en el caso de la verde, ¿sí? Aquí se dieron un proceso isovolumétrico, isocórico y luego uno isobárico, ¿verdad? Pero fíjense que esto, en el caso del isocórico, tuvimos que aumentar la presión. ¿no? Ese cambio de presión creó esto al inicio. A un volumen menor, aumentar la presión, ¿no? Fácil.
sucedió aquí esto. En el segundo, que son las líneas en color azul, celeste, yo tengo aquí un triángulo y este rectángulo que está en la parte de abajo. Tengo que sería este volumen. En el penúltimo, que son con las líneas moradas, tenemos un proceso isobárico y uno que no sabemos, podría ser isotérmico, no sabemos, ¿no? Porque tanto volumen como presión cambian. Y termina entonces aquí en la parte de arriba. Sería este volumen. Si ustedes, que sería el caso, por ejemplo, en el que yo coloqué estas dos líneas rectas, bueno, todas son líneas rectas, me refiero a horizontal y vertical, yo tengo que el área bajo esta curva solamente sería esto que está aquí, porque esta línea que va vertical aquí, me implica de que esto no cuenta como un área, ¿no? Entonces, en términos conceptuales, por ejemplo, si uno hiciera un análisis de proceso, podríamos esto definirlo de la siguiente manera. Si yo quiero utilizar la menor cantidad de energía para ser lo más eficiente posible y yo quiero cambiar de un estado al otro, lo otro es que hay que ver de dónde va también. Esto, finalmente, antes de continuar, esto realmente iría de arriba a abajo, ¿no? Que no tenemos que enumerarlo, lo que se hace es que se coloca de esta forma para saber la dirección del proceso, ¿no? Esto debería estar aquí en la mitad, pero para no entrar con ese puntito ahí, vamos a ponerlo así un poquito más. Bueno, quedó más feo que lo que estaba. Vamos a quitar un poquito de esto. Me pasó la mano. A ver, ahí. Más o menos, ahí está mejor. Está mejor. Ok. Esta, que sería el caso de la última imagen, fíjense que va aquí. O sea que aquí, ¿qué es lo que sucede? Se han dos procesos, ¿no? El primero de ellos, fíjense que sería al mismo volumen, proceso isovolumétrico o isocórico, volumétrico. Y luego se da uno a la misma presión, un proceso isobárico, ¿no? Entonces, ok, se hizo un cambio de volumen, por ejemplo, ya sea expansión o contracción, en este caso contracción del volumen del fluido, y luego se mantuvo a la misma presión constante, hasta llevarlo al punto, al último punto que está aquí. ¿Sí? Fíjense, en caso de esta pregunta conceptual era más que todo jugar con la forma de la gráfica, ¿no? Si hubiera sido al revés, si lo que va a aportar trabajo es el gas al exterior, al entorno, ¿no? Entonces hubiéramos tenido primero este proceso, el que está marcado como 2 y luego el que está marcado como 1, hubiera sido al revés, pero la forma sería la misma. Aquí es la forma entonces que requerimos menor trabajo para poder mover o ejercer algo, depende de todo el análisis, ¿no? Pues no sabemos, esto es como una parte del análisis conceptual, ¿no? Sobre el caso del trabajo. Ok, no sé si tuvieron alguna duda de lo que vimos, el tema. Chicos, No. ¿no? Okay. Bien, entonces nos veríamos el día jueves, ¿no? Sí. El jueves. Ujú. Déjenme terminar de poner grabación.